La cruz del Calvario es mi precio. Power Report. Inigualable, incomparable, Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos todos. Sean bienvenidos a su segundo programa, algo diferente, en esta su emisora Hola Estéreo Inconfundible. Nuevamente nos encontramos por acá, nuestro hermano Osvaldo Ramos, a mi mano izquierda, mi hermano Alexander Fuentes, a mi mano derecha, y su hermano y amigo Evelio Monsalve. Bueno, también cabe destacar que tenemos un nuevo director de cámaras y su hijo que lo acompaña también. Un nuevo técnico técnico de sonido. De sonido y futuro técnico también de... Claro. Alexander Méndez. Así es, Alexander Méndez. Nuevamente feliz, como siempre le decimos, de estar acá, siempre feliz de estar llevando la palabra y las buenas noticias, y contento de estar con ustedes nuevamente, preparándonos para responder a sus preguntas, a cualquier interrogación que pudieran tener, y bueno, listos para llevar el programa de hoy. Un saludo muy especial también para nuestro hermano y amigo Álvaro Cuevas, director, presidente de esta radio online Hola Estéreo Inconfundible. El sábado pasado tuvimos un programa de presentación, no tuvimos un tema como tal, sino queríamos presentarnos y darles a ustedes una noción más o menos de lo que nosotros estamos llevando por todas partes, como es la comisión. El Señor dijo ir por todo el mundo y llevar este evangelio a toda criatura, Entonces, hoy sí vamos a abarcar un tema, vamos a tocar un tema, y hoy vamos a hablar sobre el evangelio. Queremos entonces saludar a cada uno de los que ya están en sintonía, escuchando el programa. Sean bienvenidos todos, y esperamos pues que la palabra que vamos a compartir hoy juntamente con ustedes sea de provecho y de ayuda para su crecimiento espiritual. Amén. Bueno, el tema de hoy, como dijo el hermano Jesús, es el evangelio. Estamos acostumbrados a oír de la palabra evangélico, nombrar los evangélicos, hablar del evangelio, pero sabemos qué es el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio realmente? Por acá nos dice que el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Buenas noticias acerca de qué? ¿O buenas nuevas acerca de qué? La mayoría de las personas sabrán que son buenas noticias acerca del reino de Dios, acerca de la llegada del reino de Dios. Y fue la forma en que nuestro Señor Jesús nos resumió la historia, quizás desde el Génesis hasta su tiempo. Él lo hizo de una forma muy peculiar, muy distinta a la que estamos acostumbrados a oír realmente hoy en día, porque como hemos dicho en otros videos, el evangelio se ha tergiversado, se ha manipulado a gusto y preferencia de algunas personas. ¿Cuál sería la diferencia de lo que nos enseñó nuestro Señor al evangelio verdadero? Esa fue una de las preguntas que nos está llegando nuestra hermana Osmari. Ella pregunta la razón por qué tantas denominaciones, por qué tantas iglesias evangélicas y por qué tantas diferencias. Ella hacía la pregunta para que compartiéramos de eso un poco. Entonces pienso que sería bueno mencionar, por ejemplo, que el apóstol Pablo usa la palabra evangelio, evangelista o evangelización 48 veces en las cartas que él escribió, y creo que es significativo, no es un número pequeño la cantidad de veces que él usa esa expresión en sus escritos.
la palabra evangelio como una buena noticia o una verdadera buena noticia. O sea, la palabra evangelio, incluso mencionar la palabra evangelio, quiere dejar la idea de que la noticia que se está dando es extraordinaria. Es una noticia altamente de bien, de provecho, para dicha, para gozo y para paz. Y a lo largo de la conversación que vamos a tener, vamos a estar mencionando algunas citas bíblicas específicas donde se nota en cada versículo lo relevante de la noticia, lo glorioso de la noticia. Entonces, pero antes que pudiéramos comentar, Javi, el evangelio. Claro, ¿sí? pero primero vamos a decir que cómo se ha perdido. Han llevado un error, pues, la palabra evangelio, y tanto así que uno le pregunta a una persona qué es el evangelio, y lo primero que sale de su boca o de su mente es una religión. Sí. Y entonces, no, de una vez se imagina un evangélico, la mujer con falda, el hombre con pantalón negro, y el velo, y las palabras, y saltar, y el Espíritu Santo. Se imaginan todo eso. Ya de una vez te pusieron el evangelio como una religión, igual como también pusieron a Jesucristo. Se ha creado una especie de paradigma alrededor del evangelio, ¿no? Claro. Le dieron la vuelta, le dieron otro significado muy diferente del que verdaderamente corresponde. Entonces ya las personas, cuando se les habla de evangelio, ellos creen que uno les va a hablar de una religión, y no es así. En este caso se dice que el evangelio es ciego, o sea, es ciego en sí básicamente porque el pastor o el evangelista lo dice. O sea, es ciego en la manera de que lo manipulan a gusto de quien está evangelizando, de quien está llevando la palabra, porque ni siquiera la palabra evangelizar se conlleva con lo que significa realmente el evangelio, porque evangelizar es adoctrinarte de alguna manera, ¿no? Pero evangelizar debiera ser llevar la noticia, la buena noticia. Es que ese es el verdadero significado. Evangelio es un mensaje. Evangelista es el portador de un mensaje. Sí, y mucho más que un mensaje que se da, aunque sea el contexto. Sí. Mucho más allá de eso, el evangelio es una vida. Sí, como decías Alexander ahorita, evangelio va mucho más allá de cargar una Biblia debajo del brazo. Evangelio va mucho más allá de marcar tarjeta en un local evangélico o en una capilla a cada ciertos días, a tal horario. El evangelio va mucho más allá de eso. El evangelio es una vida. El evangelio se expresa. El evangelio es una naturaleza, como vamos a notar a lo largo de esta conversación. Entonces, desde el mismo huerto, por ejemplo, desde el mismo huerto del Edén, se ven los destellos de evangelio, de las buenas noticias que Dios tiene o que Dios ya tenía guardadas para la raza humana. Entonces, y es bastante llamativo cómo hay tanto recelo, cierto rechazo incluso a esa misma palabra, evangelio. Oír la palabra evangélico hay cierto recelo en muchas personas con esa palabra. ¿Por qué? Porque, como dicen mis hermanos, se transdiversó. O sea, la palabra tomó una ruta, tomó un desvío completamente, ha llevado a alejar al ser humano de Cristo, alejar al hombre de Dios. ¿Cuántos no hay que incluso llegan a decir, bueno, a mí me gustaría, yo sí quisiera oír la palabra, pero ¿a dónde? Para allá, mire tal cosa, y allá son así, ya saben. Entonces, ¿por qué? Porque se ha creído y se ve el evangelio como un local, o como un grupo de personas que se reúnen en tal sitio, o aquellos que dicen gloria a Dios y aleluya, con todas sus reglas, preceptos que tienen cada uno dentro de su denominación, o de sus locales, o de sus templos. Pero la palabra evangelio y lo que es el evangelio en su esencia va mucho más allá. O sea, se ha convertido más en un método de comportamiento más que en una enseñanza
Sí. que en una noticia real. O sea, es más un comportamiento físico que en un conocimiento espiritual. Sí. Y es tremendo porque es portador de una buena noticia, y lo que menos se da es una buena noticia. Lo que menos se habla de la noticia. Le dieron la vuelta a lo que es el evangelio, y al final nunca dieron el Está mensaje, bueno, está bueno. el mensaje que se vino a dar. Se oye más, es triste, y ojalá no vaya a sonar contradictorio, no vaya a sonar duro, fuerte para alguien. Se oye más una mala noticia desde los púlpitos que una buena noticia. Sí. Se oyen más palabras condenatorias, señalatorias, que palabras que realmente aviven al espíritu herido, al alma herida, doliente, sangrante, a que se levante, porque hay un Cristo, porque hay un Dios que venció, que triunfó y que está presto para levantarle. Entonces, ese tipo el verdadero mensaje y la buena noticia se desvió, se perdió, se extravió. Entonces, bueno, Dios en estos tiempos está despertando nuevamente, se oye nuevamente la voz. Hay un destello de evangelio en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 8, antes de que el Mesías se manifestara. La voz de mi amado, Cantares capítulo 2, versículo 8. He aquí que Él viene. Esa era una buena noticia para los que lo estaban esperando. He aquí que Él viene brincando sobre los montes, saltando sobre los collados. O sea, Él viene porque viene. Él va a nacer porque va a nacer. Porque Él lo dijo y así se va a cumplir. Y se cumplió. Vemos cómo se cumplió, vemos dónde nació, vemos los anuncios que hubieron cuando Él nació. Eso es evangelio. Lo que el ángel está anunciando en el libro de Lucas capítulo 2, eso es evangelio. Esa es una buena noticia. Cuando todo estaba en un margen de conflicto, cuando se llegó a pensar en el pueblo de Israel que ya no había esperanza para la raza humana, Él apareció. Él nació en aquel pequeño pueblo llamado Belén, y oímos a aquel ángel proclamar evangelio, una excelente y gloriosa noticia, una buena nueva. He aquí os doy buenas nuevas, nuevas de gran gozo, dijo el ángel. ¿Cuál era la buena noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Excelente noticia, tremenda noticia. Y en nosotros haber oído que Él nació, creció, murió y resucitó para redención y salvación nuestra, maravillosa noticia. Es el conocimiento supremo por las edades, el evangelio. Entonces miren nada más este pequeño comentario. Si lo comparamos con lo que se ve y con lo que se oye y con lo que se practica en muchos lugares de reunión hoy, qué distantes, qué distorsionado puede estar en muchos lugares. Otro destello de ese mensaje que viene desde antes. En Isaías 9:6. Ajá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me imagino. Es un buen mensaje. Una noticia que Nos están preparando ahí para acondicionarnos a ese verdadero mensaje. correcto. Entonces la finalidad de los profetas era preparar al pueblo para el cumplimiento de esa profecía, para cuando el Mesías se hiciera presente. Ya hoy no esperamos al Mesías. Ya hoy la iglesia no debe estar esperando a un Mesías. Ya Él vino, nació, se presentó, cumplió su misión, ¿sí? Pero para aquel pueblo, antes de que Él naciera, oír los anuncios de que vendría un libertador, de que vendría un redentor, de que vendría alguien que le daría paz perpetua a la nación y a todo aquel que se refugiara en Él. Esas eran buenas noticias. Cuando llegamos al Salmo 126, encontramos al pueblo de Israel. Ellos habían colgado las arpas en los sauces, a las orillas del Éufrates en Babilonia. Y los babilónicos les exigían que cantaran. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si somos esclavos? ¿Cómo vamos a cantar? Pero de repente en el canto encontramos un desahogo del pueblo de Israel. El día que el Señor nos haga volver de nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa porque el Señor ya les había prometido libertad. Y ellos, en solo pensar en esa buena noticia, se recreaban, se regocijaban a pesar de ser esclavos. Entonces la buena noticia viene como refrigerio al alma sedienta. Y eso es lo que hace glorioso a este maravilloso Dios que nos habita. Eso es lo que hace glorioso el Evangelio.
Verdaderamente cualquier local, cualquier lugar de reunión debería estar abarrotado de personas, debería estar lleno. Los locales deberían estar gente por fuera, no deberían caber en los locales si se estuviera presentando el evangelio en su esencia, en su esplendor, en todo su fulgor. Pero algo está fallando, algo está fallando. Y sobre todo, hermanos, lo más cumbre es que los locales no es que deberían de estar abarrotados por fuera, es que si tú vas a uno hoy y mañana vas al otro, deberías oír lo mismo, porque es una sola noticia, Es un solo es mensaje. la misma noticia, Es un solo mensaje. es un solo mensaje, pero cada quien lo dice a su manera y a la final es allí donde se va distorsionando la palabra, ¿no? Y perdieron el mensaje. Perdieron el mensaje, Perdieron el correcto, mensaje. se ha ido perdiendo el mensaje, o sea, los mensajeros han llegado, pero el mensaje no, El mensaje incorrecto. el mensaje es incorrecto. Ahora, la primera vez que se ve el evangelio, ya vamos a oír una pausa musical, y luego de la pausa musical vamos a mencionar en las escrituras cuando vemos por primera vez evangelio. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente, basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. ¿Entienden el secreto? No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. La verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer. No es ninguna teoría ni filosofía que hará que yo cante contra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer?
Continuamos, amigos y hermanos. Antes de la pausa musical mencionábamos o preguntábamos aquí en las escrituras el primer destello, la primera muestra de evangelio. Entonces, y eso viene sonando, viene rodando desde el mismo huerto en Edén. La primera buena noticia la da el mismo Dios en el huerto una vez que el hombre pecó. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, versículos 14 y 15, el Señor le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza, anunciando ya al Cristo Redentor, anunciando al Mesías, anunciando el que vendría a dejar inoperante ese veneno que esa serpiente inyectó en el ser humano en el principio. Entonces ahí estaba ya la buena noticia de una vez Dios anunciando lo que iba a ser para bien, para provecho del hombre, de la raza humana. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, vamos a comentar brevemente, Alexander, lo que no es el evangelio y la pregunta, nos preguntaban por allí, ¿por qué están como están hoy en día, o por qué se ve lo que se ve hoy? Si se ve, es notorio que algo no está marchando bien, como que no se apega mucho al patrón, a las escrituras, a lo que es la verdad presente. ¿Por qué? Entonces, ¿qué no es el evangelio? ¿Qué podemos mencionar allí? Primero que nada, si no es el evangelio, no es religión. Eso es lo primero. Hay que decirle a la gente que no es religión. Y ahí es donde está el gran problema. Que han querido llevar esa palabra de evangelio a convertirla en parte de la religión. Tanto así que uno le pregunta a una persona y lo primero que se le pasa por su mente es una iglesia, unos ritos, una doctrina, que si la falda, la corbata, el velo. Se le empieza a formar en su mente una serie de cosas que ya los han venido preparando desde hace tiempo, porque, como dijimos, cambiaron pues el significado de la palabra evangelio. Entonces, primero que nada, evangelio no es religión. Tenemos que decirle a la gente para que se vayan sacando eso y bueno, y vayan conociendo el verdadero significado y el verdadero mensaje que viene ahí sobre eso. Tú sabes que uno investiga en la calle y le pregunta también a la gente, a los hermanos también sobre eso, ¿qué es evangelio? Incluso muchos me llegaron a decir que el evangelio es una tradición familiar, como hemos comentado, de las costumbres y tradiciones. Sí. E incluso se ha llevado como muchas otras religiones, ¿no? Ha llegado al punto de convertirse en una tradición familiar. Sí. Y realmente no lo es, pues. Sí, porque evangelio como concepto natural, como concepto de comentarista, por decirlo así, es buena noticia, pero en la pluma de esos hombres que fueron mártires por amor a Cristo y por causa del evangelio, es mucho más que un concepto como ese. Y bueno, solamente quizás pensar en Romanos 1:16, y vamos a dejarlo para más adelante. Pero usted que está oyendo, usted sabe lo que dice Romanos 1:16, porque ese es uno de los versículos que más ha sonado, que más se ha leído y del que más se ha hablado en muchas partes del mundo. Aquellas palabras que pronunció el apóstol Pablo, pero esas palabras eran de él. Esas palabras fueron producto de una experiencia personal de él con Cristo. Allá donde él menciona con gloria: no me avergüenzo del evangelio, y él pronuncia, él escribe allí lo que es el evangelio. Entonces él dice allí que el evangelio es poder de Dios, mucho más que un tsunami, mucho más que el Big Bang o que un Big Bang. Es poder de Dios, y vamos a terminar hablando de eso. Pero hay algo por allí, Osvaldo, que muestra en parte por qué no se ve evangelio en muchas partes hoy, en muchos locales, en muchos centros de reuniones evangélicas o cristianas. ¿Por qué no se ve evangelio? ¿Por qué? Básicamente sería porque
Por lo mismo que hemos hablado temprano, porque han equivocado la enseñanza como tal. Marcos 1:14 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero ¿cuál es el reino de Dios? O sea, ¿qué es lo que realmente se predica? Porque tú vas a un local o a una denominación religiosa y se habla de todo, pero a la final casi nunca se habla del reino de Dios. ¿Cuál es el verdadero reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Quién es el líder de aquel reino? ¿Y quiénes son los súbditos de ese reino? Esa es una buena pregunta que acabas de hacer. Es más, por ahí es que va la cosa. Por ahí es el camino a seguir. Y tú escuchas predicaciones, vas a iglesias, grandes pastores, sacerdotes dando conferencias, y casi nadie habla sobre el mensaje del reino. Y si nos ponemos a estudiar las escrituras, nos vamos a dar cuenta que desde el principio nos fueron preparando para ese mensaje. Hace rato hablamos de uno en Isaías 9:6, dice que un niño nos es dado, que nos va a dar un niño príncipe, quiere decir que va a ser rey, y nos vienen preparando desde ahí para darnos esa buena nueva o esa buena noticia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, empezando a estudiar en los evangelios. Los evangelios es las buenas noticias. Juan el Bautista apenas salió a relucir en Mateo 3, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. Y era en ese tiempo. Preparando a la gente para que tuviera conocimiento del mensaje o tuviera conocimiento de lo que se venía. Cuando Jesucristo está preparado, que después que Juan lo bautiza y él se va al desierto y tiene los 40 días en el desierto y se encuentra con el Adán interior, deberíamos ya empezar a nombrar las cosas como son. Ya el diablo ya sabemos que es Adán, y eso está en el interior de cada ser humano. Bueno, Cristo se enfrenta con ese Adán interior que tenía en el desierto. Cuando él sale victorioso de ahí, ¿qué fue lo primero que él salió y dijo como fundador o de ese ministerio que él empezó? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primerito que él dijo, diciendo que se había acercado algo. Y cuando él empieza a hablar es del reino. Inclusive hay un versículo, creo que es en Lucas 4:43. Lo dijo el mismo Jesucristo. Pero él les dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Esa es la buena noticia. Y él empieza a hablar y anunciar la palabra reino, creo que sale como 600, 300, más de 300 veces en todos los evangelios, y él se agarra del reino porque es que ese fue el único mensaje que él vino a traer, porque eso fue lo único que nosotros perdimos, y esa es la única buena noticia que nosotros necesitábamos. Casi nadie habla sobre eso. Y otro gran detalle es que siempre en la escritura dice el reino de los cielos, no en los cielos, porque no es en los cielos, es de los cielos. Ahora, ¿por qué no es en los cielos? Porque es que no está allá, como comentábamos la semana pasada, el astronauta subió y no consiguió a Dios porque es que no estaba en el cielo. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el reino? O sea, el reino está en nosotros. El reino somos nosotros. Creo que es Lucas 17 donde el Señor dice Lucas 17, preguntado por los fariseos, o sea, le preguntaron: ¿dónde está el reino? ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cómo vamos a hacer para distinguirlo? Y él les dice allí, creo que es el versículo 20, versículo 21 de Lucas 17, él les dice: mire, el reino de los cielos no vendrá con advertencia ocular, o sea, no vendrá de manera de que estos ojos naturales lo pudieran ver, ¿ves? Y es más, y él termina diciendo en el verso 21, él les dice: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Pudiéramos mencionar que la palabra reino en griego es basilea y significa gobierno.
¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? O lo que Él está buscando, establecer su gobierno en cada alma. Eso es lo que Él está buscando. Él vino a buscar, como dice Lucas 19, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se extravió, lo que se perdió. El hombre perdió el norte y comenzó a ser gobernado por una mente que no es la mente de Dios. El hombre de hoy está bajo un gobierno que no es el gobierno de Dios, que no es el gobierno de Cristo. Está siendo gobernado por una mente carnal, natural, que ama solo lo que se puede ver, oler, tocar. Eso es lo que está gobernando al hombre de hoy. Pero Cristo en su amor se manifestó, se forró de carne para venir a establecer un gobierno que es mucho mejor que el de Adán, que es mucho mejor que el gobierno de la carne y en la carne. Entonces para eso le apareció, para establecer ese reino. Entonces, bueno, mira las preguntas que le han estado haciendo al hermano Osvaldo. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está ese reino? ¿Qué es ese reino? ¿Cómo es ese reino? Entonces, por lo menos Romanos 14:17 dice el apóstol que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son cosas naturales, no es nada que podamos tocar, ver, palpar, no es nada físico. El reino es espiritual. Pablo dice ahí en Romanos 14 que el reino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, ¿ves? En el Espíritu. Entonces el reino es, su naturaleza como es espiritual. Por eso es que la mente natural, 1 Corintios capítulo 2, no lo puede ver, no lo puede entender. Nicodemo no lo podía ver, y Jesús le dice: si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces este reino lo ven los que han nacido de nuevo. El reino de Dios lo ven los que han renunciado a sus vidas, los que han recibido la vida del resucitado. Esos son los que pueden ver ese reino. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de nuevo. Entonces, bueno, ¿cómo es ese reino? Bueno, es espiritual. ¿Dónde está ese reino? Una pregunta bastante importante. ¿Dónde está? Porque eso es una buena noticia. El hombre cree que porque anda haciendo lo malo, que porque está portándose mal, que porque sabe que está haciendo cosas que a Dios no le agradan, él cree por eso que él tiene que mantenerse lejos y distante de Dios, porque muchos hay que sienten vergüenza, que sienten pena, que sienten dolor, que por las noches lloran porque hacen cosas que de verdad no quisieran hacer, pero algo en ellos los domina, es más fuerte y los lleva a hacer cosas que saben que están de espalda y que son contrarias a la santidad de Dios. Y muchos les duele, pero no saben cómo libertarse de ese poder que los subyuga, ¿ves? Entonces ellos creen y se piensa que, bueno, como yo ando en pecado, como yo estoy haciendo lo malo, como yo estoy haciendo lo incorrecto, Dios debe estar bien lejos de mí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuál es la buena noticia con referente a este tipo de personas así? ¿Cuál sería la buena noticia? Pablo dio una noticia excelente en Romanos capítulo 10. A partir del versículo 8, él está mencionando dónde está este reino, dónde está ese rey, dónde está ese Dios. Entonces hemos hablado en videos anteriores de que muchos todavía no lo han encontrado porque lo están buscando en los sitios equivocados. Pero Pablo dice qué tan cerca está Dios de cada alma y de cada ser humano. Ahí en Romanos capítulo 10 él dice: en tu boca y en tu corazón, allí está Él. Ahí está ese reino. Esa es la buena noticia. El hombre en gran parte, en su gran mayoría, desconoce esa noticia, hermano Juan. Sí, otra de las grandes preguntas es: ¿quiénes serán los súbditos? O sea, es parte de lo que conversaba ahorita. ¿Quiénes van a ser los súbditos de aquel reino? Más o menos es lo mismo. ¿Dónde reinará el rey que va a gobernar aquel reino? O sea, esa es la gran noticia o la buena noticia que anuncia el Evangelio y que no nos han enseñado, por decir algo, las religiones que se utilizan hoy en día. Muy bien, bueno, vamos a otra pausa musical y ya retomamos en ese punto, Osvaldo. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más,
tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme, dice. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Como díselo Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada... Volvimos de la pausa musical y una pregunta que hizo nuestro hermano Osvaldo anteriormente, que quiénes van a ser los súbditos de ese reino y dónde va a ser. Es buena pregunta. Inclusive hay gente que dice que no entiendo mucho, que 2000 años va a gobernar el diablo, otros 2000 años va a gobernar Cristo y se va a formar un reino aquí en la tierra. Algo así creo que están inventando, porque es un invento. Entonces, eso no es a futuro, eso es ya. Desde que Jesucristo llegó. Él mismo lo dijo: ustedes no ven que los ciegos ven, que los cojos caminan, los muertos resucitan, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Dónde va a ser? Hablamos anteriormente que eso es espiritual, es totalmente espiritual, y él mismo lo demostró. No me acuerdo qué versículo es, no sé si me puede ayudar Jesús, donde él lo fueron a agarrar y le dijeron: maestro, para que tú seas nuestro rey. Y él se escabulló. Él dijo: es que usted no entiende que mi reino no es de este mundo. O sea, él mismo lo dijo, que el reino de él no era de este mundo.
en la parte natural, la que nosotros vemos carnal. Todo es espiritual. La gente tiene que entender de que todo lo que se habla es espiritual. Déjame hacer un pequeño breve, disculpa que te interrumpa, Osvaldo. Es importante eso, es importante que todos pudiéramos entender que donde Cristo quiere reinar, no es en una parte específica del planeta, no es en un país, no es en un pueblo, no es en una nación natural del planeta. El lugar donde Él reina, porque ya Él es rey, Él no va a venir a reinar, ya Él es rey de reyes y señor de señores, es en el alma del ser humano, siempre y cuando el hombre le ceda a Él su alma, le ceda el trono de su voluntad, ¿sí? Por eso Jesús dijo en su ministerio: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, entrégueme su vida, cédame su vida, para que pueda entonces ser parte de este reino. Jesús le dijo a Pedro cuando le fue a lavar los pies, Pedro le dijo: no, Señor, no me lavarás mis pies jamás, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo: bueno, si tú no me dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte en este reino. Eso es lo que Jesús le quiso decir a él: no tendrás parte conmigo en este reino. Pedro no quería quedarse por fuera. Él dijo: no, Señor, si es así, no solamente mis pies, lávame completo, lávame todo. Yo no quiero quedarme fuera de ese reino. Imagínese. Y entonces yo pudiera preguntar a usted que está oyendo este programa: ¿usted está dentro o está fuera de ese reino? ¿Usted es parte de ese reino o usted está fuera de ese reino? Porque Pedro, apenas Jesús le dijo que, bueno, si no me dejas que yo te lave, que yo te limpie, no puedes formar parte de este reino. Entonces, Jesús o Cristo, su reino, por ser espiritual, Él no quiere ser rey ni señor de Venezuela. Él no quiere ser rey ni señor de Israel, el país, la nación de Israel natural. No, muchos están esperando: Jesús va a venir, Cristo va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y va a reinar y va a gobernar a todos y los va a subyugar a todos y va a hacer que todos vengan y se le postren como un dictador. ¿Usted cree que Cristo es un dictador? No, no es así. Él es Señor, Él es soberano, pero también Él solo invita al hombre a que le abra su corazón. Él no se va a meter a la fuerza, o Él no va a obrar a la fuerza en nadie. Entonces el reino es espiritual, ya está presente en el alma de aquellos que se lo han concedido, es su voluntad, nada que ver con lo natural. Este reino no es para una nación, no es que Cristo va a venir o quiere ser Señor o Rey de determinado sitio o lugar, no. Netamente del alma del ser humano. Ese es el lugar, o el único lugar, donde Él quiere fijar su trono, su reino, el alma. Podríamos decir entonces que la Biblia se trata de un reino. Así es. Así es. Un reino, un reino de un reino y su familia real. Así es. Sí, ya no podremos decirnos que somos familia real. Sí. es correcto. Convidados a la mesa. Claro. Y los que comen a la mesa con el rey son sus invitados especiales. Encontramos las parábolas en los evangelios: vayan, salgan y búsquenlos, invítenlos. Él tuvo una lista de invitados haciendo referencia al pueblo natural de Israel y no quisieron asistir a las bodas, no quisieron entrar al banquete. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, entonces váyanse por los caminos, llamen, busquen a los cojos, a los lisiados, a los enfermos, a las rameras, a todos aquellos menospreciados, tráiganlos. Y dice que se llenó la casa. Entonces, los convidados, ¿sí? Así bueno, como Mefibosé, que fue invitado a la mesa del rey. Ese es el caso de que la primera invitación fue cuando se invitaron a los reyes. Sí, claro. Hablamos de que... Ahora el reino. Del reino. Hablamos de que se trata de un rey, un reino y su familia real, para no llamarnos nosotros súbditos. De eso se trata ese mensaje. Ese mensaje en especial el que trajo Jesucristo. Porque también hay mensajes de malas noticias, hay mensajes de buenas noticias. Por ahí creo que tocamos uno donde hay una guerra y siempre hay mensajeros para llevar buenas noticias y malas noticias también. Pero en ese en especial, el único mensaje que trajo Jesucristo, el que se habla más en las escrituras, ese buen mensaje, es el mensaje del reino. Y bueno, es muy diferente
muy diferente al mensaje que se está dando allá afuera. Sí. Y he llevado a la gente a no crecer espiritualmente, porque tú ves que hablan mucho, enseñan mucho, pero la persona no crece y siempre anda pobre en espíritu, porque siempre sale de las congregaciones necesitando algo más. Y viven dependientes de... Tú tenías por allí una cita de 2 Corintios, Sí. esa nos ayudaría un poquito en cuanto a eso, el por qué entran y salen iguales o peores de los locales, de las reuniones, de los cultos, de las capillas, ¿por qué? Porque no estás recibiendo el verdadero alimento, que es lo que es que tú entres y salgas en una parte donde te deberían llenar el espíritu y crecer como persona, y que todo el tiempo sigas en lo mismo. Quiere decir que no te están dando el verdadero mensaje, Es correcto. o no te están alimentando bien ahí, porque tú escuchas la mayoría de las personas que salen de congregaciones, en el momento se tocan la parte carnal y emocional. Señor, salí, ¿cómo es que dicen? Bendecido en Bendecido, sí. bendecido en victoria. Pero entonces llegan a la casa cuando se consiguen con cada problema del diario vivir, se derrumban, no saben cómo caminar. Y eso es lo que los lleva a depender siempre de lo que diga un pastor o un guía, o de permanecer atentos a lo que te diga un guía humano, o sea, un pastor. Lo que me decía en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, es lo que estabas hablando. O sea, llegan a una congregación y oyen de todo, pero cuando salen de allí realmente no les han dicho nada. El versículo siguiente nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. O sea, estamos acostumbrados a que nos enseñen un evangelio, a que nos den una noticia, pero es la verdadera, o cómo nos la dicen, con qué interés, a veces con intereses propios, ¿no? Intereses propios. Pablo habla de un evangelio diferente en el libro de Gálatas, y él dice, no que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, Dios tiene un solo evangelio, pero el hombre se inventó su propio evangelio, su propia noticia, entre comillas, buena, pero es solo para abarcar más espacio, para tener más personas sentadas, para que haya un mayor ingreso y tener más personas a las cuales yo pueda manejar a mi antojo, sea el líder religioso que sea. Tristemente. Entonces me llama la atención que en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, temo. El apóstol tenía ese temor, imagínense. Claro. Porque él veía lo que había a su alrededor. Ya desde aquel tiempo. En aquel tiempo ya habían falsos pastores, falsos maestros, falsos sacerdotes, hablando con palabras persuasivas, seduciendo al hermano, al creyente, al pedigré, en cuanto a su conveniencia, para su conveniencia. Claro. Entonces esa serpiente de la que está hablando Pablo ahí, como mencionaba Alexander hace rato, el hombre, el humanismo, el hombre en los púlpitos, en los atriles, en los altares, enseñando palabras de hombre, enseñando esquemas humanos, enseñando al hombre, enseñando al que está allí sentado que debería ser alimentado su espíritu. Es más fácil alimentarle las emociones. Por eso Pablo dice que vuestros sentidos, pero Pablo está hablando de los sentidos espirituales, claro, que no se desvíen como los sentidos naturales se desvían con facilidad. Entonces, así como el pueblo natural se guiaba y se dejaba llevar, era por lo que podía ver y tocar, así está gran parte de la iglesia de hoy, del pueblo de Dios de hoy. Ellos quieren un mover que se pueda ver, que se pueda tocar, que sea palpable, las obras, los prodigios, las señales, los milagros. Usted no ve que cuando se convoca a una campaña, es más la propaganda se hace a que Cristo sana, a que Cristo salva. Es mayor la propaganda a un Cristo que quiere sanarte a la propaganda de un Cristo que quiere salvarte, que quiere cambiar tu mente, que quiere transformar, renovar tu modo de pensar. ¿Ve? Entonces, por eso el apóstol decía, temo
¿Qué tipo de mensajes están oyendo ustedes? ¿Los llevan a transicionar? ¿Los llevan a madurar? ¿Los llevan a apartarse de lo que es sombras, tipos y figuras de Cristo, que era el que había de venir y que ya vino y ya está presente, como dice Hebreos 9:11? Entonces Pablo tenía ese temor. Entonces el evangelio que se ve hoy, que nos rodea hoy, es un evangelio, como escribió Pablo a los Gálatas, diferente. Es un evangelio que se guía por vista. Y Pablo a los Corintios mismos les dice, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe, les dice él a ellos. Nosotros no debemos andar por vista. Ya la iglesia en el evangelio de Cristo no debería andar detrás de un milagrito, detrás de una obra, detrás de una señal, de un prodigio, ni esperando cosas naturales, nada que ver con eso. Debería ya estar plantada, cimentada, establecida en la verdad presente. Lo que es el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Romanos 1:16. Pablo dice poder de Dios. Poder de Dios. Alexander. Ya tocamos el tema de que cuál fue el mensaje que trajo Jesucristo. Él mismo lo dijo en Lucas 4:43, que para esto ha sido enviado. También dio unas instrucciones a sus apóstoles. Eso sale en Mateo 10, del 5 y 7, del 5 al 7. A estos 12, a los 12 apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones. Ustedes van a salir de aquí y me van a llevar esta información a la gente de afuera. Los mandó como portadores de una noticia. Una buena noticia. Exacto. Traducido a nuestra lengua, mensajeros. Venga, ustedes van a salir de aquí y van a llevar este mensaje. Por camino de gentiles no vayáis y ciudades de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a esa gente y no iban a dar el mensaje. Sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicar, diciendo, él le está diciendo, ustedes van a predicar esto. Y dice, el reino de los cielos se acerca. Él les dio instrucciones a los 12 apóstoles cuál era el mensaje que iban a llevar. Entonces, amigo predicador, si usted está llevando un mensaje que sea muy diferente a lo que Jesucristo mandó a decir, personas que están oyendo de sus maestros un mensaje que no sea relacionado a este tema, no están siendo bien alimentados. El verdadero evangelio lleva a la persona a cambiar, porque es un poder, es una naturaleza divina, es una naturaleza sobrenatural, es una naturaleza que lo lleva a ser singular, diferente, no uno más del montón. No vamos como los peces que van con la corriente, sino contra corriente. Entonces el evangelio tiene el poder de cambiar, de transformar, de hacer de cada persona una nueva criatura, según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces este evangelio, hermano, amigo, amiga, es para usted y está en usted, vive en usted, habita en usted, disfrútelo, disfrute esa vida, disfrute ese poder, aprenda, pida al Señor en su intimidad, en el silencio de su alma, Señor, muéstrame tú lo que yo no veo, enséñame a hacer tu voluntad, porque todo ser humano tiene una voz interna, tiene la voz del evangelio hablándole desde adentro, qué es lo que debe hacer, qué es lo que al Señor le agrada. Esa voz la oímos todos. Yo sé que usted oye esa voz, no la evada, no la ignore, siga esa voz y le aseguro que sus días se tornarán mejores. Entonces, bueno, creo que por hoy nos toca despedirnos. Muy poquito tiempo para explicar esto. Yo creo que podríamos en otro programa continuar el tema, ampliar más esto, porque es que mucha tela que cortar. Sí. Y hay muchos versículos que explican esto en base pues, a las escrituras. Como hemos dicho anteriormente, la misma escritura se responde a las preguntas. Así es. Entonces, bueno, hermanos, en otra oportunidad seguiremos con este mismo tema o otro tema diferente. Que la mejor forma de saber si te están engañando o no es leer la escritura. Léala. No espere que se la expliquen. Léala usted. Hasta el próximo sábado.
¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera.